Naturalmente tenemos que hablar sobre el debate que hay en nuestro país, en ambientes diferentes, en torno al indulto y la gracia presidencial concedida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. Vamos a tomar en primer lugar contacto con el fiscal de la Nación, que fue fiscal en el juicio del expresidente Alberto Fujimori, el doctor José Peláez Bardales. Buenos días, señor exfiscal. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Saludo al señor Aldo Mariatti, que también estoy para contestar las preguntas que ustedes quisieran formularme. Bueno, como usted sabe, hay reacciones diferenciadas frente al indulto y la gracia. Hay quienes consideran que es una medida que se ajusta plenamente al derecho y que contribuye a la reconciliación del país. Sin embargo, algunos funcionarios del Ministerio de Justicia han renunciado, de la misma manera que algunos congresistas, y en el plano puramente jurídico también hay algunas voces que se elevan para decir que no se han respetado los plazos, que no se ha escuchado a las víctimas, y particularmente concentran críticas contra la gracia que impide no que se cumpla una condena, sino que no se investiguen algunos casos que estaban en curso, particularmente los crímenes en Pativilca. ¿Cuál es su opinión frente a todos estos sectores, señor José Peláez Bardales? Bueno, efectivamente, en la resolución formulada por la Presidencia de la República, es decir, firmada por el Presidente de la República, hay dos instituciones. Una de ellas es el indulto, que estaría medianamente fundamentado por el hecho de que se sustenta en un documento médico. Pero la institución de la gracia no está debidamente fundamentada, y eso es una violación a la Constitución del Estado, que establece que toda resolución debe estar debidamente fundamentada, y con mayor razón pues tratándose de una resolución de la Presidencia de la República. La gracia, de acuerdo a la Constitución del Estado, es un beneficio que se concede a los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. En este caso no hay ninguna fundamentación que sustente la gracia, y por otro lado ni siquiera ha comenzado el último proceso mediante el cual Chile concedió la extradición a Perú. De manera que ahí tenemos una resolución que no está debidamente fundamentada y quiebra el ordenamiento jurídico que dice el artículo 139 de la Constitución, que son principios de la función jurisdiccional. Inciso quinto, la motivación escrita de las resoluciones en todas las instancias. Aquí no se ha fundamentado el derecho a gracia. Tenemos dos personas discrepantes, ¿no? Wilber Medina y, por lo que escucho, y Fernando Ugaz. Señor Medina. A ver, sí, buenos días con todos, y también saludo al ex fiscal de la Nación, Peláez Bardales. En efecto, el artículo 118 que establece la facultad presidencial es una prerrogativa. No es, está hablando del doctor Peláez Bardales, que tiene que motivar. Es incluso inmotivada, podría darse. Lo que sí yo coincido, tanto el indulto como la gracia. Lo que yo coincido, y lo he dicho al día de ayer en otro medio, que en cuanto a la gracia, desde mi punto de vista, hubiera yo preferido que sea un poquito más precisa, lo que no implica motivación. Hubiera sido más precisa. No era necesaria la motivación. No es necesaria la motivación, pero hubiera sido, como es una gracia abierta, me hubiera gustado que se hubiera precisado, porque podría darse el caso que se trata de una persona, señor Fujimori, que tiene condenas impuestas, procesos en trámite, pedidos de ampliación de extradición, y de repente pueden venir otros. De modo que se hubiera precisado, nada mínimamente, respecto a tal proceso, también comprende. Ciertamente es cierto lo que dice el doctor Peláez Bardales, de que tiene que haber transcurrido desde la instrucción por encima del doble del plazo. ¿Tiene que? Eso es una exigencia. Lo establece la ley. La ley lo establece, aunque la Constitución no precisa, pero es la ley la que establece. De acuerdo. ¿Usted sostiene entonces, está de acuerdo en ese punto con el señor Bardales, que no se ha respetado el plazo que hubiera hecho legal la gracia presidencial? Pero hay que entender en contexto, gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque al ser humanitario, tanto el indulto como la gracia, entiéndase que con el indulto perdono la pena
la condena por razones humanitarias. O sea, este señor no puede cumplir la pena porque está mal, se va a morir si está preso. Entonces, tampoco puede precisársele o procesársele, mejor dicho, por otros delitos, porque igual la consecuencia va a ser la condena. Claro, pues entonces, sería, en el contexto humanitario habría que entenderlo. O sea, habría que verlo como un todo, pues sería muy como raro. un todo. Lo estoy perdonando por tal cosa, pero sigo jugando. Por eso digo, otra, no... me hubiera gustado ser más preciso, pero también hay que entenderle en el contexto de la condición de la gracia, tanto la gracia como el indulto, que se trata de humanitario. ¿Y Fernando Ugaz, qué opina? Sí, mire, dos cosas frente al tema que acá se ha propuesto. En principio, yo creo que no le ha faltado motivación a la resolución de gracia presidencial. ¿Dónde la haya usted? ¿Dónde está No, lista? ¿Cuál es la motivación? O sea, me parece que está debidamente motivado. O sea, para lo que se exige para una gracia presidencial, está debidamente motivado. Incluso yo diría que en exceso. La misma resolución del caso Jalilí, el caso 4053-2007, del habeas corpus, describe incluso 8 casos de gracias presidenciales que tenían en su momento la misma motivación que el caso Alfredo Jalilí, que era una carilla, medio párrafo. Dice, la resolución de gracia presidencial 001-2006 YUS, la 160-2006 YUS, 2006-2007 YUS, 191-2005 YUS, etcétera. Una serie de casos de gracias presidenciales donde se decía que por principio de igualdad tenía la misma motivación que en el caso de Alfredo Jalilí. Y dice más, en el punto 31 del habeas corpus que firmó los miembros del Tribunal Constitucional, si bien se advierte que la resolución suprema inaplicada carece de motivación, la falta de motivación no invalida la resolución adoptada. De acuerdo, vamos a ver qué cosas nos dice el doctor Peláez Bardales, que debe partir pronto, así que le damos la palabra para ver si ha sido convencido por sus dos colegas aquí en el estudio de RPP, señor exfiscal. Bueno, yo respeto las opiniones de los distinguidos colegas que están en el estudio, pero la motivación escrita de las resoluciones es una exigencia constitucional. Y yo creo que con mucha mayor razón, cuando se trata pues de una resolución que concede dos instituciones, la del indulto, que está fundamentada en el certificado médico, en el informe médico, pero la gracia no está debidamente fundamentada. ¿No está razonando mucho como fiscal? Bueno, le siento la deformación profesional mucho en la cabeza. No, es que ¿sabes qué pasa? No lo veo como un abogado, sino como un fiscal. No, la exigencia de la Constitución del Estado. ¿No? O sea, yo creo que hay que respetar los términos de la Constitución. Y en esta resolución que está seriamente cuestionada, por eso precisamente, porque se habla del indulto, muy bien, se define el indulto, ya está concedido, pero la gracia no está fundamentada. Y eso es una situación que va a poner seguramente en duda y en discusión para aquí, para más adelante, esta resolución respecto de la gracia presidencial. En esa línea no se ha respetado la Constitución, creo que hay que ser en eso, y el presidente de la República con mayor exigencia tiene que respetar los términos de la Constitución del Estado, si no, cualquier resolución puede ser nula. Muchas gracias por sus explicaciones. Tenemos entendido que debe usted partir, si no es que lo retendríamos con gusto, pero creo que está ocupado usted, ¿no? Creo que también sabe que sería importante de sentar, por lo menos dejo la discusión, que el indulto solamente concede el perdón de la pena, no el delito. Y en este caso no se está hablando de que el señor Fujimori fue debida y probatoriamente demostrada su responsabilidad en los casos de Barrios Altos, Cantuta y los secuestros de el señor de dos personas que están ya como agraviados. Sí. Y entonces creo que eso hay que dejar claramente sentado, que solamente se ha perdonado la pena en el caso del indulto, más no los delitos, y sobre eso no se está diciendo nada, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, señor José Peláez Bardales, por sus explicaciones. Muchas gracias, que tenga usted buenos días. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con dos abogados penalistas que están acá presentes, el doctor Wilber Medina y el doctor José Ugaz.
Son las 8:19, estamos en los estudios de RPP con dos abogados penalistas, el doctor Fernando Ugaz, del estudio Ugaz Segarra, y el doctor Wilber Medina, que es profesor en la Universidad de San Martín de Porres y que fue en un momento dado abogado del expresidente Alan García. Y discrepan, ¿no? Absolutamente, de Peláez. Sí, el ex fiscal de la Nación nos ha dicho que a mí me parece que no se reúnen las condiciones jurídicas para garantizar la gracia. Repetimos, no el indulto que inhibe la ejecución de la pena que ya ha sido pronunciada hace en realidad más de 7 años, pero que impide la gracia que los procesos actualmente en curso, particularmente el de Patavilca, creo que son 6 personas asesinadas ahí, pueda continuar. Y según el señor Peláez Verdales, la Constitución y la ley fijan algunas condiciones que no han sido reunidas. Al parecer ustedes dos están contra esa opinión jurídica. Sí, simplemente por cuestiones constitucionales, ¿no? Para empezar, en ambos casos no necesita motivación. Lo que exige la ley, y además se trata del tema de gracias de carácter humanitario, en el tema de la gracia, ¿no? Lo que el efecto hace que corte el proceso en trámite. El proceso de Patavilca que refiere el señor Peláez y algunos otros abogados que están refiriendo que por ahí habría algún problema, hay que entenderlo, como dije, en contexto, que se trata humanitario, igual se va a cortar y no hay revisión y no hay vuelta atrás, ni en sede nacional ni en sede internacional. ¿Por qué? Porque incluso se cumple el requisito. Conversaba con Fernando acá, mi colega, que en efecto el juicio de Patavilca ya está en juicio oral, incluso ya superó la valla que establece la ley, que tiene que ser el doble del plazo de la instrucción. Lo que confunde, me parece, un abogado que ha escrito ayer en El Comercio, Azabache, él toma en cuenta que en febrero de este año recién la Corte Suprema de Chile ha aprobado ampliar la extradición por ese delito. Entonces dice, de febrero a la fecha ha pasado 10 meses, pero eso no dice la ley. La ley dice de la etapa de la instrucción, del auto apertorio. ¿Qué fue cuándo? Y el auto apertorio ha sido ya bastante, lleva por lo menos ese caso 4 años. 4 años. ¿Y Azabache puede cometer un error tan grosero? Desconozco, pero esa es la ley. ¿Por abogado o por razones ideológicas? Probablemente, prefiero abstenerme de un colega hablar cualquier análisis que haga respecto de manera errada. Yo me remito a él toma punto de partida lo de la Corte Suprema de Chile. Eso no se toma en cuenta. Debe tomarse lo que hay de atrás. Lo que hay de atrás. Pero es un error muy grosero para un abogado, ¿no? Entonces, eso es irrevisable. Es el autoapertorio, y usted sostiene que el autoapertorio no ha podido establecerse antes de que la Corte Suprema de Chile autorizara ese caso. Don Fernando, para que haya extradición, para que se pida la ampliación, tiene que haber autoapertorio de instrucción. Si no, no se pide ampliación ¿Usted está de acuerdo, señor Ugaz? Absolutamente de acuerdo. La norma constitucional describe en el inciso 21 del artículo 118, dice que la etapa de instrucción ha excedido el doble del plazo más ampliatorio. Estos casos de Patavilca, que es un caso complejo, con un delito grave, cuya complejidad inmanente implica la ampliación de plazos de instrucción y sus prolongaciones. Pero yo cuando lo leí dije, ¿por qué Ugaz ha cometido un error tan... Bueno, pero hay que entender... No, pero bueno, hay que entender que también el doctor Azabache ha sido abogado de la Procuraduría que persiguió a Alberto Fujimori, ¿cierto? O sea, ¿usted cree que por caviar...? No, en lo absoluto. El doctor Azabache es un hombre muy correcto y muy estudioso y eso no hay vuelta que darle. Pero yo más me quedo con las afirmaciones del doctor San Martín. Señor San Martín, que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente ha discutido temas de amnistía y nunca ha discutido temas de indulto, porque lo que hace el indulto es discutir temas correctos en relación a la persona. No, eso lo ha hecho García Sayán también. Además, pero entonces ambos abren la posibilidad de que justamente la gracia... Por el tema de la gracia. Ahora, la gracia es indiscutible. ¿Y por qué la gracia es indiscutible? Primero, porque ya estamos en juicio oral con respecto al tema de Patavilca, porque la gracia lo que hace es truncar un proceso, es para futuro. El indulto ya es lo pasado. Entonces, por lo menos establecer la verdad. Correcto. Aunque no hayan condenas, ¿no? Y segundo... Tiene un sentido que las víctimas sepan quién mató a sus parientes. Sí. Independientemente de que hayan condenas o no. Totalmente. Y segundo, correcto,
porque la resolución ha sido debidamente motivada. ¿Qué es lo que dice la resolución? Primero, que ha habido una solicitud. Segundo, que ha habido un informe de la Comisión de Gracia Presidencial. Tercero, que ha habido una junta médica penitenciaria, incluso con una ampliación de informe. ¿Qué más ha habido? Un informe social, el informe 01-2017. ¿Qué más? Ha habido un quinto informe de condiciones carcelarias. A propósito de esos 5 informes, la Comisión dice, en aplicación de la Constitución y en aplicación del reglamento para gracias e indultos, correcto, que el presidente de la República toma tal decisión. ¿Qué más motivación desean? Según usted, es inapelable que la gracia tiene la misma validez que el indulto y que esto no puede ser sometido a fuero internacional, a la Corte Interamericana. Totalmente. Ahora, si bien es cierto este caso, como dice el señor Carlos Rivera de IDL, ¿cierto?, que ya sabemos la participación que ha tenido IDL. Todos los abogados, ustedes mismos, correcto, tienen casos. Totalmente, pero IDL es el que siempre ha accionado, Fernando. Pero claro, o sea, nadie ha venido acá con un acto neutral, simplemente estamos tratando de dar nuestra opinión técnica. Por eso. Ahora, lo concreto y lo puntual es lo siguiente, que el mismo Carlos Rivera ha descrito que esto se va a ir directamente ante la Corte porque este es un tema que está en supervisión. Pero ¿qué es lo que se va a supervisar? Se va a supervisar principalmente que no se trunque una sanción, o sea, que se vea el juicio, que se vea que las víctimas no hayan quedado en indefensión en un proceso, que se les procese, que se les juzgue, al final se condene y se verifique el tema de la condena. ¿Se ha cumplido el procesamiento? ¿Se ha cumplido el juzgamiento? ¿Se ha emitido condena? Sí. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que el presidente de la República no debe cumplir con su mandato constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe decir que ese extremo en nuestra Constitución vulnera, no es convencional. Eso es imposible. Entonces, lo que debemos hacer... No hemos entregado toda nuestra soberanía jurídica a la Corte. En lo absoluto. Porque uno siente eso, que la Corte manda en el Perú. No existe ni un solo caso de precedente entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que una gracia presidencial, dado en este sentido, en este formato y con este tipo de motivaciones, sea anulado. De tal manera que yo creo que... Pero acá hay política. Definitivamente que hay muchos temas acá detrás, ¿no? Hay muchos temas detrás, ¿cierto? Pero jurídicamente me parece que no corresponde. Ha habido otros argumentos también del profesor Carlos Caro Coria. Lo que usted dice es que este juicio queda suspendido, anulado en realidad, se corta. Y no se sabrá nunca quién mató a esas 6 personas. Tiene el efecto de cosa juzgada. O sea, lo que emite la gracia presidencial por razones humanitarias es que este señor está con cáncer en estas características y tiene estas 10 enfermedades. La pregunta es, ¿la prisión va a permitir una... ¿qué cosa? Pues que el señor muere en prisión, que la prisión significa una tortura para él. Para ver una tortura hay que aplicar otra tortura. Entonces hay temas mayores acá que discutir, ¿cierto? Coincido perfectamente en todo lo que ha dicho Fernando, solamente quiero agregar dos datos adicionales. No existe en la experiencia en el Perú que vía control de convencionalidad se haya revisado algún indulto otorgado en el Perú. Quiere decir esto que aplicando la observación de los opositores y los que no están de acuerdo con el indulto es que 2 cosas, no está enfermo, no está grave y además el plazo breve que se había tramitado. Se ha cumplido conforme ha detallado Fernando en cuanto al trámite regular. Que el tema de la enfermedad, la ley establece o degenerativa, y él tiene una enfermedad degenerativa, o sea, por todos lados se cumple. Una cosa final, no va a proceder, lo que no significa que van a intentarlo, ciertamente. Y le digo, y algún momento regresaremos para decir que la Corte Interamericana, actuando correctamente, sopesando la soberanía legislativa que tenemos en el tema de una prerrogativa presidencial que se le concede al señor presidente, ha aplicado perfectamente y se ha cumplido. Yo no lo creo, la Corte Interamericana está completamente politizada y hay todo un circuito de abogados, caviares y de izquierda que están tratando ciertamente de por el personaje que Fujimori podrían eventualmente hacer. Porque algún tipo de... a mí me parece descomunal por lo que ustedes explican. Pero simplemente
Simplemente a la señora Azabache hay que sacarle los calendarios y decirle tal fecha se hizo la autoapertura. Invitaremos a la doctora Azabache para que nos explique. Muchas gracias, señores abogados, por haber estado acá y por haber compartido este intercambio con el señor exfiscal de la Nación. Muchas gracias, que tengan buenos días. Gracias. Muy agradecido.